Bienvenidos a la Filosofía en Canal, ya al final de nuestra serie sobre Sócrates y Platón. Habíamos comenzado esta serie preguntándonos qué tendrían Sócrates y Platón contra las flautas y las cítaras, recordáis, ¿verdad? Todo esto. Hoy vamos a empezar a terminar preguntándonos qué tenían que ver Sócrates y Platón con un invento que de alguna manera fue un invento de la filosofía, la guillotina. Vamos a comenzar esta reflexión partiendo de un texto de Heródoto, el gran historiador griego. Nos dice Heródoto que el rey Ciro de Persia, el gran rey de Persia, una vez declaró refiriéndose a los griegos: «Ningún miedo tengo de esos hombres que tienen por carácter poner en el centro de sus ciudades un lugar vacío al que acuden a diario para engañarse unos a otros bajo juramento». El rey Ciro mostraba así su perplejidad ante una civilización, la civilización griega, que en lugar de poner en el centro de sus ciudades, como parece lógico, o le parecía lógico a él, ¿no?, un trono para el rey o un templo para el dios, un palacio, un templo, un altar, ponía en el centro de sus ciudades más bien un espacio vacío, podríamos pensar en el ágora, una plaza vacía a la que los griegos acudían todos los días para intentar engañarse unos a otros bajo juramento. Es una magnífica definición de lo que podríamos llamar democracia. Los griegos en el centro de sus ciudades pusieron una asamblea, o bueno, incluso podríamos decir también que un mercado. En cualquier caso no pusieron ni el altar ni el trono. Y es muy interesante que el rey Ciro se refiera a este espacio como un espacio vacío. Es algo así como el germen, la semilla de algo que nosotros conocemos hoy en día bajo un lema que tiene algo de jacobino: que no gobiernen los hombres, que gobiernen las leyes. Es la idea misma de que el lugar de las leyes debe de estar, en algún sentido, vacío. Y como de alguna manera decía la Constitución jacobina, que si algún tirano mete su cabeza ahí, en ese espacio que debe de estar vacío, deberemos entonces de utilizar el instrumento de la guillotina para cortarle la cabeza que acaba de meter donde no debía. Lo hemos comentado ya en algún capítulo anterior de esta misma serie. Que no gobiernen los hombres. Un Dios debe ser la medida de todas las cosas. No el hombre es la medida de todas las cosas, ha dicho Platón. No se está refiriendo al Dios de las religiones, sino a esa capacidad que tiene el ser humano de estar más allá de sí mismo. Esa definición, esa realidad a la que hemos llamado libertad. Recordaremos que Platón en las leyes nos dice incluso que los enemigos más peligrosos de la ciudad son aquellos que intentan suplantar el lugar de las leyes, ponerse en el lugar de las leyes. Cuando una camarilla, de alguna manera, se pone por encima de la ley, da lo que hoy llamaríamos un golpe de Estado, por ejemplo, e instituye una junta militar que en ese momento dictará tiránicamente lo que es la ley. Quien esclavice las leyes entregándolas al poder de los hombres, quien haga que la ciudad se someta a una camarilla, quien emplee la violencia para conseguir todo esto, y quien despierte la rebelión infringiendo la legalidad, debe ser declarado naturalmente como el enemigo más peligroso de la ciudad. Los jacobinos, en su Constitución de 1793, recogieron de alguna forma este desideratum platónico, diciendo que todo hombre que usurpe el lugar de la soberanía sea de inmediato muerto por los hombres libres. Estuvimos comentando todo esto en el capítulo 8, si no recuerdo mal, de esta misma serie. Hoy quiero que reflexionemos un poco sobre este abismo, sobre este agujero, sobre este vacío que la democracia
ateniense abrió en el centro de la ciudad, en el centro, en realidad, de la humanidad. Porque sí, ese vacío se convirtió en algo muy importante para la historia entera de la humanidad. Ya para empezar, podemos recordar que el rey Ciro, que no tenía ningún miedo de esos hombres que colocaban en el centro de la ciudad un lugar vacío, iba a perder 2 guerras médicas contra los griegos. Y nos interesa reflexionar sobre este vacío porque en el capítulo anterior, en el capítulo 14, concluíamos topándonos de narices con algo así como una nada. Esa nada a la que de alguna manera también llamamos libertad, y un poco al final del capítulo llamamos a esa nada también razón. Esa nada de la que se ocupan los filósofos, según nos decía una preciosa conferencia de Heidegger, si queréis recordar. En el capítulo anterior estuvimos hablando de una nada, entre comillas, en la cual se cruzaban, podríamos decir, 3 ecuaciones, ¿no? Algo así como la ecuación que nos lleva de la verdad a la igualdad. Ante la verdad todos somos iguales. La ecuación que nos lleva de la justicia a la libertad. Ante la justicia no podemos poner disculpas. Ante la justicia somos imputables porque somos libres. Y también la ecuación que nos lleva de la belleza a la fraternidad, porque de alguna forma la belleza y la fraternidad están enlazadas de una manera muy peculiar, de la que vamos a ocuparnos precisamente hoy. Al cruce de estas 3 ecuaciones, vamos a decirlo así, le llamábamos en el capítulo anterior razón. Pero es importante que comprendamos que en ese sentido la razón es una incógnita que tenemos que resolver. Es el cruce de 3 ecuaciones que tenemos, podríamos decir, que despejar. Allí donde se cruzan estas 3 ecuaciones, verdad, justicia, belleza, libertad, igualdad, fraternidad, allí es donde podremos entender quizás lo que significa razón. Lo digo porque muchas veces la gente cuando empieza a pensar en la filosofía ya piensa que sabe lo que es la razón, cuando es todo lo contrario. Para saber lo que es la razón hace falta hacer cosas muy raras en filosofía. Para empezar, por ejemplo, en Kant, leer 3 críticas, que también son 3, por cierto, y que se corresponden de alguna manera con esto de la verdad, crítica de la razón pura, la justicia, crítica de la razón práctica, y la belleza, crítica del juicio. Después de entender, si es que es posible entenderlas, estas 3 críticas, es posible hacerse una idea de lo que los filósofos llaman razón. Pero claro, lo que no se puede hacer es pretender entender lo que es la razón buscando en el diccionario o en algún manualillo de estos o alguna introducción de estas a la filosofía que venden en los aeropuertos para pasar el viaje entretenido. La razón es una incógnita que hay que despejar. Pues vamos a ello. De lo que hemos hablado menos por ahora es del concepto de fraternidad. Esto de que ante la belleza somos o nos sentimos fraternos es algo que merece algún comentario detenido. Habíamos dicho, y ya de alguna manera comentado bastante, por qué ante la verdad de alguna manera es inevitable reconocerte como igual a los demás. Sócrates y el esclavo de Menón, ciudadano y esclavo, son iguales ante el teorema de Pitágoras. También sabíamos en qué sentido, ante la justicia, no podemos poner excusas, quiere decir que de alguna manera tenemos obligación de reconocernos como libres. Pero también, este es el asunto, resulta que existe, podríamos llamar, otra luz del mundo inteligible platónico a la que Platón mismo llama belleza. ¿Y qué nos hace sentir eso a lo que llamamos belleza? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos cuando vemos algo bello? O cuando lo oímos. Imaginémonos en el auditorio escuchando una cantata de Bach o de Mozart, o yo qué sé, si queréis, en un concierto de heavy metal. O ante algo bello en general, un cuadro, las Melinas de Velázquez o el Guernica de Picasso, o si queréis sencillamente una puesta de sol. Cuando se está poniendo el sol, a nadie se le ocurre decir algo así como me está gustando, ¿cómo me está gustando? Ay, 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 me gusta, mucho, ay, 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 cómo me ha gustado.
Bueno, no, eso no es exactamente eso, quizás pueda ser una definición de alguna otra cosa, pero no es una buena descripción de lo que se dice cuando hay una puesta de sol. Cuando estás admirando una puesta de sol, a lo mejor con otros amigos o con tu pareja, lo que sientes es algo así como: es imposible no sentir lo mismo que yo estoy sintiendo aquí, porque precisamente por eso no digo esto me gusta, sino que lo que digo es qué belleza, esto es bello. Es decir, es algo así como: esto me seguiría gustando igual si fuese otro, si en lugar de ser ciudadano fuese esclavo, si en lugar de ser rico fuera pobre, si en lugar de ser hombre fuera mujer, si en lugar de ser espartano, ateniense o persa fuera gallego. Cualquier juicio de belleza pretende algo bien extraño, que es algo así como decir: esto no es una cuestión de gustos, esto es una cosa que tiene que gustar necesariamente, porque no se trata de que me guste mucho a mí, que estoy constituido de una determinada manera, sino que es bello y por tanto gusta necesariamente a cualquiera. Por supuesto que esto no se puede demostrar y por supuesto que puede muy bien a veces no ser así, porque claro, no tenemos por qué estar todos de acuerdo con respecto a la belleza de las cosas. Aquí no hay ninguna manera de demostrar nada matemáticamente, porque no estamos hablando de conceptos, sino de sentimientos. Y lo único que hay un sentimiento muy interesante, que es ese sentimiento que se siente cuando sientes que los demás están sintiendo lo mismo, que a lo mejor ni siquiera es así, pero el caso es que tú sientes eso. Los demás están sintiendo lo mismo que yo y yo lo siento así. ¿Qué sientes entonces en realidad? Bueno, pues con este sentimiento tan extraño, tan peculiar, Kant escribe una crítica, la crítica del juicio, que es bastante difícil, pero que bueno, nos podemos intentar imaginar por dónde va. Es muy interesante esto de que no se pueda demostrar nada, porque no se trata precisamente de conceptos, sino que se trata de sentimientos. Digamos que se siente con el corazón, y cuando sientes que los demás sienten lo mismo, lo que sientes es algo así como que tienes el mismo corazón que los demás, que todos podemos llegar a sentir con el corazón del otro. O si queréis decirlo de otra forma, que una misma sangre corre por las venas de la humanidad entera. Sí, pero no como por ejemplo la misma sangre corre entre padres e hijos, porque un hijo tiene que pedir permiso a su padre. Y eso no es lo que sientes cuando contemplas algo bello, algo así como tengo que pedirte permiso para que esto me parezca bello, sino todo lo contrario, a priori sientes que los demás están sintiendo lo mismo, sin ninguna necesidad de pensar alguna subordinación de por medio. Esto es lo que ocurre no entre padres e hijos, sino entre hermanos. Ante la belleza sientes una fraternidad universal. Te sientes hermano del resto de los seres humanos. Es, por supuesto, la Oda a la Alegría de Schiller, plasmada por Beethoven en su 9ª sinfonía, el canto por antonomasia de la fraternidad universal. Pues bien, aún nos esperan algunas sorpresas a este respecto. Esto de que el lema de la Revolución Francesa fuera libertad, igualdad, fraternidad, fue, en lo que al asunto de la fraternidad concierne, obra fundamentalmente de Robespierre. Y esto, que quizás os haya parecido una especie de ornamento sentimental del lema de la Revolución Francesa, esto de que todos nos queremos mucho porque somos hermanos, fue en realidad el lugar por el que se introdujo en la historia de la humanidad la necesidad de algo así como la guillotina, ¿no? Esto fue realmente por donde entró eso que muchas veces se ha llamado el terror. Veámoslo. Cuando estás, por ejemplo, escuchando una sinfonía, lo importante es que te sientes hermano y, por tanto, no te sientes hijo de un padre, esclavo de un amo, siervo de un señor, de un conde o de un marqués. No te sientes tampoco, por ejemplo, señora de un marido. Es decir, en realidad lo que sientes es algo así como que no tienes necesidad de pedir permiso para existir. Y de aquí viene el famoso derecho a la existencia de Robespierre, el punto de partida de cualquier derecho del hombre o del ciudadano.
lo que luego Kant y otros ilustrados llamarán independencia civil. Te sientes independiente civilmente, con derecho a la independencia civil, es decir, con derecho a no tener que pedir permiso a otro para existir. Por ejemplo, un hijo tiene que pedir permiso a su padre para poder seguir existiendo, porque es menor de edad, sencillamente. O bien, durante el franquismo, recordaremos que las mujeres eran siempre las señoras de su marido. Por ejemplo, pues no sé, mi madre siempre fue la señora de Fernández. Incluso para abrir una cuenta corriente, una mujer tenía que pedir permiso a su marido. Sin su autorización legal no podía ni siquiera abrir una cuenta corriente. Las mujeres carecían de independencia civil. O sea, el sentimiento de la fraternidad universal, el sentimiento de que somos hermanos, no se limita a decir algo así como que somos libres ante la ley y también, por supuesto, iguales, porque esto es algo que se pone en un papel, pero que, bueno, puede ser sencillamente un desideratum que no se llegue a cumplir. Es por lo que siempre tenemos la sospecha de que nuestras constituciones son un mero papel mojado, porque, bueno, pues se insiste mucho en la libertad y en la igualdad, pero no tanto en este asunto de la fraternidad. O si queréis mejor caer en la cuenta del problema, en este asunto de la independencia civil, del derecho humano inalienable a la existencia, a la independencia civil, al no tener que pedir permiso a otro para existir. Así es que ya veis el papel tremendamente revolucionario que tiene en todo este asunto la música, el arte, la belleza en general. Incluso ante una puesta de sol o ante una bella poesía que de pronto leamos o escuchemos, entendemos que no merecemos ser menores de edad frente a los poderosos. No somos eternos hijos de un padre, no somos esclavos de un señor, no somos siervos necesariamente de un amo, de un señor, de un conde o de un marqués. No somos tampoco señoras de un marido. No somos necesariamente feligreses de una iglesia. Somos libres, pero no solamente libres e iguales, sino además capaces de estar emancipados, capaces de no tener que pedir permiso a otro para existir, independientes civilmente. Ah, pero cuidadito, que esto ya no se consigue poniendo bellas frases en un papel. Los derechos humanos, los derechos constitucionales. La Constitución dice que tengo derecho al trabajo, pero luego estoy en paro. La Constitución dice que tengo derecho a una vivienda, pero luego no tengo casa. La Constitución dice que tengo derecho a la supervivencia, pero me muero de hambre. No. Este asunto de la independencia civil no se confunde con la libertad y con la igualdad ante la ley. Este asunto de la fraternidad tiene que ver algo así como con el ala socialista del proyecto republicano. El mejor libro a este respecto, por supuesto, os lo dejo en la descripción del vídeo, es el libro de Antonio Domenech, El eclipse de la fraternidad. Este asunto de la fraternidad, lejos de ser algo así como un ornamento del lema de la Revolución Francesa, es todo lo contrario, es el lado por el que se juegan las condiciones materiales de la ciudadanía. A un ciudadano no le sirve de nada ser libre e igual ante la ley si no es al mismo tiempo, si no tiene la posibilidad de ser independiente civilmente, es decir, si no tiene derecho a la existencia de alguna forma garantizado. Y por este camino, pues resulta que vamos a parar, mira por dónde, no ya a la Ilustración, el liberalismo, Kant y compañía, sino que vamos a parar un poco más lejos a lo que para mí fue pues el ilustrado más consecuente de todos, y ese fue Marx. Esta fue la forma en la que terminamos pues nuestra serie Pensando el capitalismo, que versaba fundamentalmente sobre la obra de Marx. Porque para conseguir que los ciudadanos no dependan unos de otros para existir,
ya no valen palabras escritas en un papel. Es necesario hacer una reforma de las condiciones materiales de existencia. Hace falta tocar lo que podríamos llamar, los marxistas decían, los medios de producción. Hace falta una transformación de la propiedad. Y esto ya no son palabras que se pueden escribir en un papel, esto tienen que ser hechos materiales. Y para transformar la propiedad, la historia ha demostrado que hace falta siempre algo así como una guillotina, porque los propietarios no se dejan. No se dejan educar con razones. Y si no se pueden educar las cabezas, pues de alguna forma habrá que cortarlas. Bueno, quizás haya alguna otra solución, no digo yo que no, pero por ahora no han sido ni muy exitosas. Lo hemos visto en algunos otros capítulos, ¿verdad? Por ejemplo, en ese capítulo en el que estuvimos hablando de los golpes de Estado, cada vez que la democracia dio la victoria a las izquierdas socialistas, durante todo el siglo XX, y sobre todo en Latinoamérica, en África y en el tercer mundo. La historia del siglo XX fue, no sé, pues como un padre que cuando su hijo cumple 18 años, después de soplar una tarta llena de velitas, le dijera, bueno, vete de casa porque ya eres mayor de edad y ya eres libre igual ante la ley como yo. El pobre niño podría contestar, pero papá, soy libre igual ante la ley y sí, eso quiere decir que si cometo un delito ahora iré a la cárcel como tú. Pero aparte de eso, soy libre para nada porque no tengo nada que hacer, porque no tengo medios para hacer nada. Es decir, me estás dando una libertad para nada, en la nada y de la nada, que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de obrar en este mundo. Para empezar, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo medios de existencia. Así es que lo siento, papá, pero me vas a aguantar hasta los 36 años sentado en el sofá. Bueno, pero de esto estuvimos hablando en bastantes otros capítulos de este mismo canal, sobre todo en los que correspondían a esto de pensar el capitalismo y también para los que tuvieron el título de Ciudadanía. Ciudadanía 1, 2 y 3, creo recordar que hicimos solamente 3. Lo que nos interesa más hoy es atender a eso que he llamado el cruce de 3 ecuaciones que tienen que despejar una misma incógnita. La incógnita de la razón, la incógnita de lo que hemos llamado también desde otro punto de vista libertad, pero que en el fondo lo que hemos descubierto en estos últimos capítulos es que se trata de una nada muy curiosa, de una nada muy potente, de una nada capaz de introducir en este mundo 3 tensiones políticas impresionantes, irrenunciables, que la Revolución Francesa efectivamente resumió en un lema que fue libertad, igualdad, fraternidad. Ahora estamos deteniéndonos en la tensión política que introduce la belleza en este mundo. ¿Por qué la belleza es políticamente tan interesante? Sentir que sentimos con el corazón del otro, sentir que somos consanguíneos, sentir que somos hermanos fraternos y que no tenemos que pedirnos permiso unos a otros para existir, implica una revolución de las condiciones materiales de existencia de la humanidad. Bueno, implica sencillamente lo que todo el siglo XIX y todo el siglo XX llamó una revolución. Cuando eso que Sócrates y Platón llamaron verdad, justicia, belleza, irrumpe en este mundo bajo la forma de razón, nos encontramos con una tensión política que recorre toda la historia de la humanidad, desembocando efectivamente en eso que hemos llamado ilustración y en eso que la sociedad moderna llamó revolución. Y esto también es, os guste o no, la herencia de Sócrates, la herencia socrática en la historia de la humanidad. De Sócrates y Platón a Robespierre y Kant, y de Robespierre y Kant a Marx. Este es el camino un poco que hemos trazado en esta serie. Como sabéis, esto es La Filosofía en Canal y bueno, pues os animo a suscribiros y dejar vuestros comentarios y sugerencias. Hasta la próxima ocasión.